Sí, bueno. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tomen su lugar, por favor. Y así como están en su lugar, voy a invitarlos a que inclinen su rostro un momento y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, mi Dios, por la bendición que nos das de estar reunidos en este lugar, papá. Por tu palabra, mi Dios, declaramos que tu Espíritu Santo es el que toma el control de este lugar, mi Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, y haz la obra perfecta que tienes para este día, papá. Te pido que tomes el control de este lugar, Señor. Te pido que tomes a cada uno de nosotros en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, papá, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, mi Dios. No permitas, mi Dios, que seamos una mala tierra, sino que estemos siempre dispuestos, mi Dios, para recibir tu palabra y para hacer toda buena obra, Padre. En el nombre de Jesús, hoy bendigo, Señor Jesús, esta iglesia. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos limpie de toda nuestra maldad, papá. Límpianos y perdónanos de todo nuestro pecado, Señor. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, Padre mío. Hoy te bendecimos, te honramos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues voy a continuar con el tema de la semana pasada, mis hermanos. Al parecer, primeramente Dios, hoy sí voy a poder terminarla. Lo que voy a hacer es de que voy a dar un pequeño resumen de lo que dije la semana pasada para continuar con lo que quiero cerrar en esta tarde. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada te decía y leíamos Romano capítulo 6, donde la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Romanos 6, 1 y 2, que si vamos a seguir pecando, porque hoy estamos bajo la gracia. Y Pablo dice, de ninguna manera. ¿Se recuerdan? O sea, no podemos hoy tomarnos del argumento de la gracia para nosotros pecar. Cuando digo pecar, no me refiero, entiéndase para el contexto y el nivel que ya debemos de manejar, no me refiero ni de que robar, mentir, todo lo que ustedes ya saben. Me estoy refiriendo específicamente al pecado que dice la palabra de Dios de que hay de aquel que sabe hacerlo y no lo hace. Estamos hablando ya de un nivel un poquito mayor. ¿Sí me explico? Un nivel un poquito mayor. Bueno, nosotros no podemos tomar la gracia como un permiso para pecar. Cuando digo de que no podemos usar la gracia como un permiso para pecar, me refiero en este sentido. No podemos utilizar la gracia para hacer lo que nosotros querramos hacer. ¿Amén? Entonces, aunque somos salvos por gracia y tenemos la salvación por gracia, es lo único que tenemos por gracia. Los lugares que tú llegues a tomar, que llegues a tener de privilegio, ya sea como maestro, como predicador, como liturgista, como director de alabanza, como director de evangelismo, todos esos lugares está claro que son por gracia, no los merecemos. El pastorado, el apostolado, el ser profeta, todo eso es por gracia. Amén. Todo eso no se nos debe de olvidar que es por gracia, pero hasta allí. Una vez que tú entiendes que Dios te llamó, que Dios puso sus ojos en ti, entonces a partir de allí tú ya no puedes justificar tus acciones por la gracia. ¿Sí voy bien? Tú no puedes justificar tus acciones por la gracia, ni tampoco puedes como valerte de la gracia para decir que tú estás en un lugar de manera inmerecida como para hacer lo que tú quieras. Es decir, yo ya estoy en un lugar de privilegio. Los que han llegado a estar en un lugar de privilegio ya están en ese lugar de privilegio. Por gracia, por gracia. Amén. Muy bien, a partir de que ya estamos en un lugar por gracia, entonces a partir de ahí tenemos que comenzar a construir una vida ministerial. Amén. Toda aquella persona que en una congregación ha sido llamada a servir está obligada a crecer en su carácter, está obligada a crecer en su relación con Dios. Entonces ponme mucha atención. Una vez que tú entiendes eso, entonces yo lo voy a decir así, los pecados de primaria pasan a segundo término. No es que los sigas practicando. Cuando digo que pasan a segundo término es porque la teoría dice que ya los tendrías que haber dejado de practicar. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok. Una vez que tú entiendes esto, entonces la gracia cambia todo su contexto, cambia toda su forma, porque la gracia se dio para tu salvación y para que Dios te comience a posicionar. Muy bien. A partir de eso, tú ya no puedes vivir por gracia. ¿Sale? Tú ya no puedes vivir por gracia.
A partir de lo que te estoy diciendo, tú ya tienes que comenzar a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice que tienes que aplicar para tu vida. Y entonces la gracia ya queda en segundo término. No sé si me expliqué. No estoy haciendo a un lado la gracia, no estoy menospreciando la gracia, al contrario. Estoy diciendo que donde tú llegues a estar es por gracia. Amén. Donde Dios te llegue a posicionar es por gracia. Pero yo no puedo valerme de la gracia para hacer lo que yo quiero hacer, sino que ahora tengo que hacer lo que la Escritura me dice que yo tengo que hacer. ¿Vamos bien? Amén. Bueno, una vez que tú entiendes eso, entonces comienzas a establecer una vida cristiana, comienzas a establecer una vida de comunión con Dios. Y una vez que tú entiendes esto, entonces a partir de aquí me voy a brincar a lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Así que dejamos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Las primeras enseñanzas acerca de Cristo, una es la que te acabo de decir, la gracia. Amén. La gracia tiene que pasar a segundo término. Amén. La gracia tiene que pasar a segundo término. ¿Sí estamos aquí? La gracia tiene que pasar a segundo término de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 6, porque ya es un fundamento. Las enseñanzas acerca de Cristo, y dice la versión PDT, si no mal recuerdo, maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos saben que tenemos que dejar lo inútil? ¿Y cuántos saben que tenemos que dejar de hacer lo malo? Creo que todos. Amén. Entonces, si en una congregación, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, se tiene que estar repitiendo estas enseñanzas, quiere decir que algo anda mal. ¿Sí me explico? Quiere decir que algo anda mal. Entonces, cuando tú no mides tu vida espiritual, si tú no comienzas a entender, a medir tu vida espiritual, y la ves en un contexto de tu pasado, tu presente y hacia dónde la quieres llevar, entonces te vas a dar cuenta que si tú no haces ese ejercicio, a lo mejor te puedes perder creyendo que tú ya estás creciendo y a lo mejor sigues viviendo como en el pasado. ¿Cuál es la única diferencia? Que Jesús ya te salvó. Que Jesús ya te limpió por su sangre preciosa. Nada más. Tienes la salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz, pero nada más. Pero cuando tú lo ves en un contexto de tu vida y ves que eres la misma persona de hace 20 años, de hace 15 años, entonces algo anda mal. Algo anda mal. Cuando nosotros no tenemos estos lineamientos que dice Hebreos, es muy fácil que nos perdamos. Dice en el versículo 2, en ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Hoy quiero terminar de enseñarte, si Dios me lo permite, la imposición de manos. Y yo creo que la imposición de manos, fíjense muy bien cómo lo voy a considerar. Lo voy a considerar como una enseñanza avanzada. ¿Por qué la voy a considerar como una enseñanza avanzada? Porque es una enseñanza que ya no se da. Es una enseñanza que ha quedado en el olvido. De hecho, es una enseñanza que está catalogada como legalista o religiosa por la gracia. Porque por la gracia, cada quien hace lo que quiere. Amén. Por la gracia, Dios me levantó. Por la gracia, Dios me puede usar. Por la gracia, Dios te puede usar a ti. Por la gracia, no es necesario estar en un templo. ¿Verdad? Observen cómo cuando la gente comienza a tomar un mal fundamento de la gracia, comienza a hacer a un lado los valores, los principios y leyes que Dios estableció y que aunque Dios nos haya dado la salvación por gracia, jamás los quitó. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Repito, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo que los cristianos en general han dejado de hacer es prepararse, es nutrirse y es dejarse enseñar. Quiero que me hagas el favor de acompañarme
a Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Versión 60 dice así: ten cuidado de ti mismo. ¿Lo repetimos? A la de 3. 2, 3. Otra vez. ¿Ten cuidado de quién? No dice del que está a tu lado. No dice del que está enfrente. No dice del que predica. ¿Ten cuidado de quién? De ti mismo. Checa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Persiste en qué? En ello. Persiste en lo que se te ha enseñado. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El contexto de Timoteo es el siguiente, mis hermanos. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, esta carta es una carta pastoral, que quiere decir que sí que obviamente, va dirigida hacia un pastor y va dirigida para que el pastor entienda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, necesitas tener cuidado de ti mismo. 1, necesitas tener cuidado de lo que enseñas. 2, amén. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, es decir, de lo que enseñas. Persiste en esto. ¿Persiste en qué? En enseñar lo que Pablo le había enseñado a Timoteo. Timoteo tenía la obligación de replicar las enseñanzas de Pablo. Amén. Es decir, si Timoteo quisiera guiar toda su vida por el concepto de la gracia, ¿qué diría? ¿Qué le hubiera dicho a Pablo? Ah, ¿sabes qué? Olvídate. El Señor a mí me dio una unción, porque hoy se mueve mucho eso. El Señor, yo tengo un contacto directo con el Señor me habla a mí. Y tan me habla el Señor a mí que yo no necesito absolutamente de nadie para que yo pueda enseñar, porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que cuando venga el Espíritu Santo no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe, ¿sí o no? Muchos se basan de ese texto para levantarse como maestros, hacer diablura y media, porque la gracia te ha enseñado, o nosotros lo tomamos que la gracia es la libertad para que yo haga lo que quiera hacer. Pablo sin ningún problema le podía haber dicho eso a Timoteo. Timoteo le podría haber dicho sin ningún problema eso a Pablo. Y sin embargo, cuando Pablo le dice, hey, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de eso. Fíjate lo que dice la versión PDT. La versión PDT dice así: ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas. Ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas. ¿Sabes cuántos maestros que no tienen lo voy a decir así, que no tienen un respaldo de un pastor? ¿Sabes cuántos maestros enseñan cada cosa? ¿Tú tienes idea la cantidad de maestros, sobre todo en este tiempo de pandemia? ¿Tú sabes la cantidad de maestros o de personas que se autonombran como maestros porque pueden enseñar la palabra de Dios porque no hay necesidad de que alguien los avale? Y tú tienes la idea, siquiera te puedes dar una idea de lo que se está enseñando hoy día. Entonces, imagínate un maestro que no se quiere sujetar a nadie. Imagínate un maestro que quiere enseñar lo que él quiera. ¿Qué alimento está recibiendo la gente que está bajo ese maestro? Continúo. Fíjate muy bien lo que dice versión PDT, lo voy a volver a leer. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si alguno de ustedes se cree maestro y da estudios o consejos, mis hermanos, tengan cuidado con lo que enseñan. Si no mal recuerdo, la carta de Santiago dice, hey, no quieran todos ser maestros. No todos se apresuren a querer ser maestros, porque a mayor responsabilidad más se te va a demandar. Así que piénsenle muy bien. Entonces, dice, ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas. Ahora, observen, versión PDT dice esto: si eres constante, ¿si eres qué? Constante. Si eres constante, aseguras tanto tu salvación, es decir, en el contexto que Pablo se lo está diciendo a Timoteo, tu pastor Timoteo,
tú estás asegurando tu salvación. Pregunta, ¿con qué aseguras tu salvación? ¿Con qué aseguras tu salvación? Con la constancia en servirle a Dios. Con la constancia en estarte preparando, con la constancia de estarte alimentando. Con eso aseguras, de acuerdo a lo que dice Pablo a Timoteo, con eso aseguras tu salvación. ¿Y qué más? Aseguras tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Ahora, si hay un maestro o un pastor, pónganme atención, si hay un maestro o un pastor que no está al pendiente de lo que va a enseñar, pobre de él y pobre de los que lo están escuchando. Entonces, bajo este punto legalista, debes de tener cuidado a quién escuchas. Amén. Debes de tener cuidado a quién escuchas. Muy bien. Entonces, si este punto es legalista, los puntos que sigues todavía son más legalistas. Miren, la enseñanza de la doctrina de la imposición de manos, cuando les digo lo de la gracia, se ha hecho a un lado, porque, por ejemplo, hoy día, bajo el texto que te acabo de mencionar, de que, por ejemplo, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, no va a haber necesidad de que tengamos maestros, porque Él nos va a enseñar absolutamente todas las cosas, se ha sacado de su contexto. Porque para que alguien, fíjense muy bien lo que les voy a decir, para que alguien pueda enseñar la palabra de Dios, tiene que estar avalado por una autoridad. Si alguien va a dar un curso bíblico, si alguien va a dar una célula, si alguien va a atreverse a aconsejar, porque recuerden que la consejería es tú decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, estás dando una dirección para su vida. Y mucha gente va a tomar tu palabra como una verdad absoluta y te va a obedecer de tal manera que lo que tú le estés diciendo, eso va a ser. Entonces, el consejo que tú le des a esa persona y lo que haga esa persona va a ser una responsabilidad tuya. Por eso, no puedes estar escuchando nada más a quien sea, bajo el término que te estoy explicando. Si tú quieres escuchar a quien tú quieras, ese es asunto tuyo. Pero corres el riesgo de que si tú escuchas una voz no autorizada, repito, no autorizada, puedes perderte. Quiero decirte algunas cosas de lo que simboliza lo que es la imposición de manos. Miren, la imposición de manos, como tal, no hay así como una traducción de qué significa imposición de manos, qué dice el griego, qué dice el hebreo, no lo hay. Simplemente yo les dije la semana pasada que encontré una definición de lo que es la imposición de manos. Y la imposición de manos es un acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona o un animal, chequen, para transmitir un don, un poder o una culpa. Un don, un poder o una culpa. Ahora, la imposición de manos, ¿para qué sirve? La imposición de la imposición de manos, mis hermanos, no es tan sencilla y no es tan fácil como lo que tú crees o como lo que la gente piensa. Porque la gente simplemente de pronto comienza a imponer manos y ora por las personas, pero no entiende que esto tiene un sentido, que esto tiene un porqué. Y cuando nosotros no sabemos o lo hacemos de manera ignorante, podemos cometer muchas locuras. Entonces, fíjate muy bien, la imposición de manos se usa, 1, para bendecir. 2, para consagrar ofrendas. 3, para ordenación al servicio de Dios. Para sanar, para ministrar el Espíritu Santo y para hacer cumplir la ley, entre algunas otras. Pero repito, la imposición de manos generalmente se usa para bendecir, para consagrar ofrendas, para ordenación al servicio de Dios, para sanar, para ministrar al Espíritu Santo y para hacer cumplir la ley. Ahora, con este punto quiero pasar al siguiente. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno,
No impongas con ligereza las manos a ninguno. Muchas veces esta enseñanza se ha dado de que, por ejemplo, no todos pueden imponer las manos. ¿Por qué? Porque al momento de que tú impones las manos sobre alguien, uno, estás tomando autoridad sobre la persona, y esa es una verdad, ¿sale? Estás tomando autoridad sobre la persona. Dos, lo que las personas tienen se te pueden pasar. ¿Han escuchado eso? Que los demonios que la gente tiene, que los espíritus, etcétera, que la gente tiene, se te pueden pasar. Bueno, de acuerdo a la enseñanza real, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo, no se refiere a eso. Se refiere al grado de ordenación espiritual, al grado de a quién tú vas a imponer manos para encomendarle un trabajo o una tarea. Ahora, con esto quieren entrar a lo siguiente. Miren, si Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, no te apresures a imponer las manos a ninguno. Timoteo tenía un problema muy grande. Uno, era un pastor joven. Era un pastor joven. ¿Ustedes saben lo complicado para un pastor joven lo que es pastorear una iglesia? Por eso le dice, sé perseverante, sé, como les dije hace rato, sé constante. Imagínate la responsabilidad que tenía Timoteo para gobernar una iglesia, y no estamos hablando de una iglesia como esta, estamos hablando de que Timoteo gobernaba toda la iglesia de Éfeso, porque en aquel tiempo no había lo que hoy existe aquí en nuestras ciudades, que la iglesia tal, que la iglesia fulana de tal, que la iglesia otra y que esta otra iglesia. No existía eso, solamente había una sola iglesia. Y entonces imagínense la carga que tenía Timoteo para gobernar esa iglesia. Recuerden, esta es la palabra correcta. Un pastor lo que hace es gobernar la iglesia. Entonces imagínate la carga que tenía Timoteo a su edad. No sé qué edad tendría cuando estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, pero imagínate cómo Timoteo tenía la necesidad de tomar gente para que le ayudara en la labor pastoral. Imagínate. Ahora, Pablo le aconseja, escúchame, Timoteo, no por las necesidades que tengas, no por tus necesidades, le impongas las manos a quien sea. Fíjense lo que dice la versión PD. Ten mucho cuidado antes de imponer las manos sobre alguien para no participar en los pecados de otro. Mantente puro. Versículo 24. Los pecados de algunos están a la vista aún antes de ser juzgados, pero los otros no son tan evidentes sino hasta después. Es fácil ver algunas buenas obras, pero aún las que no se ven fácilmente no pueden permanecer escondidas. Entonces, pónganme mucha atención a lo que les voy a explicar. La imposición de manos, mis hermanos, o el delegarle a alguien una responsabilidad en una congregación, mis hermanos, no es algo que nosotros debemos de tomar a la ligera. Ahora, si esto que te estoy diciendo no es algo que debemos tomar a la ligera dentro de una congregación, ahora imagínate la ordenación a alguien para que vaya a pastorear una iglesia. Te voy a poner un ejemplo así muy, muy, muy sencillito. Ven, Jimena, corre, por favor, rápido. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quisiera delegarle a ella la responsabilidad de la administración de la alabanza, ahorita es mi hija, ¿no? Pero vamos a suponer que no es mi hija. Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos a la ligera. En versículo que te estoy leyendo, se refiere a esto. No te apresures a ordenar a nadie al servicio de la congregación por tus necesidades. Yo no sé tocar y me encantaría tocar. Mi necesidad me puede ordenar, me puede hacer que yo ordene a quien sea en la alabanza, ¿sale? Pero fíjense muy bien, por eso les decía que no tiene nada que ver con lo que ustedes están acostumbrados. Pero si yo a ella la ordeno como líder de la alabanza, dice la palabra de Dios que sus pecados, los pecados que ella llegue a cometer dentro de la congregación y lo que ella haga de aquí en adelante,
es responsabilidad mía. Ella. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mejor no la ordenes, consérvate puro. Mejor sigue batallándole. Gracias, mija. Mejor sigue batallándole. Ahora, si esto es así, nada más se los puse como ejemplo, en algo tan sencillo, espero que se entienda, como la alabanza. Imagínense el enseñar la palabra de Dios. La alabanza es algo que se puede tomar como segundo o tercer plano, porque la alabanza no enseña. La alabanza, la adoración no ministra tu vida, entiéndase en el sentido que ni la alabanza ni la adoración te dicen cómo vas a guiar tu vida. La palabra de Dios, lo que te enseñan de la palabra de Dios, sí te dice cómo tienes que guiar tu vida. Entonces, a partir de aquí, usted ya tiene que comenzar a aprender algo. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién me está ministrando? ¿Quién está imponiendo sus manos sobre de mí? ¿A quién le estoy confiando mi vida? Porque de alguna manera le están confiando su vida. ¿Con quién me estoy desahogando? ¿A quién le estoy comentando mis cosas? ¿A quién le estoy confiando mis cosas? ¿A quién estoy dejando entrar a mi casa? ¿A quién estoy dejando entrar a la iglesia? Pablo le dice a Timoteo, hey, ten mucho cuidado, no ordenes a alguien para que no participes de los pecados de las demás personas, pero se lo está diciendo a él. Los pecados de esas personas, lo que ellos vayan a hacer dentro de una congregación, van a repercutir en tu vida espiritual, Timoteo, tú como pastor. Ahora, si repercute, para que se den una idea, en la vida de quien lo ordenó, imagínense en la vida de quien está escuchando a esas personas. Entonces ustedes a partir de ahorita deben de tener mucho cuidado a quien escuchan. Puedo parecer muy legalista y a lo mejor sí soy muy legalista y obviamente ustedes tienen la obligación de determinar qué van a hacer de aquí en adelante. Ahora, al punto con el que quiero iniciar para comenzar a terminar, aunque termine dentro de media hora, para comenzar a cerrar esto es a lo siguiente. Miren, hoy día las congregaciones, las redes sociales están llenos de maestros, están llenos de gente que quiere enseñar la palabra de Dios. Y yo te enseñé hace unas 3 semanas, un mes aproximadamente, te dije qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es juzgar las acciones de alguien que está ministrando la palabra de Dios. A ver, entonces, ¿cómo voy a juzgar eso entonces, pastor? Ese es el problema, que no puedes. No puedes. Tú no vas a poder estar investigando sobre cada persona. Oye, ¿tienes permiso de tu pastor? ¿Tienes permiso? Dios, fíjense, ya ni siquiera permiso. Te impusieron las manos para que tú seas ordenado, para que tú puedas enseñar la palabra de Dios. No estoy hablando ya de un simple permiso. Alguien te delegó la confianza al imponer tus manos. Entonces, la doctrina de la imposición de manos no es tan sencilla como nosotros creemos que es, ni tampoco es tan legalista, ni tampoco es tan religiosa, sino que es una ley que Dios estableció que si a alguien le vas a delegar una tarea, entonces tiene que estar avalada por ti a través de la imposición de tus manos. ¿Cómo la ven? A través de la imposición de tus manos. Y ahora quiero que me acompañes al libro de los Números, capítulo 28. Libro de los Números, capítulo 28. Porque a partir de aquí, mis hermanos, creo yo que esto va a ser como que la parte más fuerte de lo que te quiero enseñar el día de hoy. Miren, una de las cuestiones que nosotros tenemos que comenzar a cuidar, si tú lees todas las las 2 cartas de Timoteo, y si tú lees la carta de Éfeso, te vas a dar cuenta de algo. Primera de Timoteo, son muchas reglas que Pablo le está dando a Timoteo en cómo tiene que ser la gente que va a estar ministrando. No simplemente dice pastores, es más, ni siquiera dice a los pastores. Habla de obispos, habla de diáconos,
pero sí habla de los requisitos que los diáconos deben de cumplir. Y los diáconos, los requisitos que son para los diáconos no son los mismos para los pastores. Obviamente que de ahí se han agarrado para que no, es que el pastor tiene que hacer como dice allí. Bueno, pero no es así. Pero quiero compartirte lo siguiente. Miren, la iglesia cuando Pablo le está enseñando a Timoteo y le está dando todas las reglas que tiene que cumplir, porque son reglas que tiene que cumplir. ¿Han escuchado esa frase de que uno es muy visceral? Que toma decisiones con el estómago. Es por la preocupación que uno tiene. Ya, como sea, órale, véngase. Y eso es un error. Ahora, si esto es un error, si esto es algo que tienes que tener, que tienes que hacer con mucho cuidado, imagínate la responsabilidad que debe de tener un pastor. Imagínate la responsabilidad que debe de tener un pastor. Así que te voy a explicar algo de aquí en adelante y ustedes sabrán cuántos quieren autonombrarse como pastores de aquí en adelante. ¿Están listos? Porque viene lo fuerte. ¿Amén? ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Números capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice así. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y le pondrás tu mano sobre él. Lo vuelvo a repetir. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, chequen, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de Dios. ¿Cuál cargo? ¿Saben la historia? ¿Cuál cargo? El cargo que tenía Moisés. El cargo de ser el sucesor de Moisés, un cargo pastoral. Me voy a atrever a decirlo así. Si ustedes saben, a Moisés nadie le impuso las manos. Moisés fue el único que Dios le habló en la zarza, Dios lo llamó. Yo creo que Moisés pagó el precio, porque recuerden que al estar en la zarza tuvo un encuentro con Dios y pasó lo de la serpiente y que mete tu mano y que la mano le salió con lepra. No sé si todo eso fue como el proceso de la administración de Dios para con Moisés, no lo sé. Pero Moisés no pasó por ese proceso de la imposición de manos. Bueno, una vez que Moisés iba a terminar su cargo, que ya estaba por morir, entonces necesitaban un sucesor. Todos ustedes saben que Moisés tuvo hijos. ¿Amén? ¿Y por qué no se lo delegó a uno de sus hijos? ¿Por qué? Aunque la unción sacerdotal sí se hereda, ¿por qué Moisés no eligió uno de sus hijos? Porque probablemente uno de sus hijos no tenían el mismo espíritu de Moisés que tenía Josué. Y por eso el Señor le dice a Moisés, toma a Josué. Dios había elegido a Josué. No lo eligió ni Moisés, no lo eligió ni Eleazar, no lo eligió nadie. Pero si me vaya al concepto que te acabo de decir, al contexto que te acabo de mencionar de Timoteo, muy seguramente Josué hacía todo lo que Moisés le decía que tenía que hacer. Josué era un hombre perseverante, Josué era un hombre constante. Josué era un hombre que estaba todo el tiempo al pie del cañón de las órdenes de Moisés. Entonces, cuando Dios vio a Josué, cuando hubo el momento de suceder a Moisés, entonces Dios vio a Josué, pero no le dijo, hey, tómalo y ya está. Ya él es el rey, o él va a ser tu sucesor. A ver, si la gracia hoy te dice que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios le dio orden específica a Moisés y le dijo, tómalo, ponlo delante de Eleazar y ponlo delante de toda la congregación, y delante de toda la congregación pon tus manos sobre él? Porque es el reconocimiento y el respaldo que Josué iba a tener en un futuro. Porque Josué, si se hubiera levantado él solo, Josué no hace nada. Josué no hace absolutamente nada. Y le pondrás delante del sacerdote Eleazar
y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Observen, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Es decir, Josué daba una orden cuando tenían que salir y cuando tenían que regresar. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. A ver, sabemos y entendemos que todo para nosotros como iglesia tenemos el contexto de que el Antiguo Testamento ya pasó, ¿verdad? Que la ley, no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Cuando tú escuches eso, pregúntale al que te diga eso, dime qué quieres decir cuando me dices que yo estoy viviendo bajo la gracia. Dime, explícame, pero explícamelo bien. Y explícame por qué no estamos viviendo bajo la ley. Si te está diciendo que estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, él debe de saber por qué estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Verdad? ¿Sabes por qué no te va a responder? Porque tiene que conocer toda la ley. Y por lo menos la iglesia cristiana, 5% conoce toda la ley. Entonces, yo no puedo atacar algo o decir que algo ya no está vigente sobre mí si no lo conozco. A ver, ¿el decálogo fue establecido en la gracia o en la ley? ¿En dónde fue establecido el decálogo, los 10 mandamientos? ¿En la gracia o en la ley? En la ley. Y entonces, ¿por qué no matamos? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no hacemos todo eso que dice? Si eso ya fue abolido. Alguien podría decir, ay pastor, pues qué pregunta. Bueno, pregúntale al que te diga, estamos bajo la gracia, que te explique toda la ley. Porque los 10 mandamientos es solamente una fracción de la ley. Que te explique por qué no estamos bajo la ley. Esto, la ordenación al ministerio no es como algo que se estableció per se, sino que Dios le estableció para que la gente entendiera lo siguiente. A ver, lo que Dios hace con Moisés, Dios lo iba a replicar en Josué. Y hasta de Josué en adelante, se perdió un poco hasta la parte de los jueces, la parte de la imposición de manos, pero lo que el Señor quería enseñar es lo siguiente. Nadie se puede mover bajo su propia opinión, sino siempre tiene que haber alguien que lo tiene que respaldar bajo su mismo espíritu. El espíritu que tenía Moisés es el mismo espíritu que se tenía que replicar en Josué, o al revés, el espíritu que tenía Josué es el espíritu que tenía Moisés, porque se impregnó Josué del espíritu de Moisés. Entonces, ¿de qué espíritu están llenos aquellos que se nombran autopastores? Que se nombran o que se autonombran maestros. ¿Sabes por qué tú no le puedes abrir las puertas de tu casa a cualquiera para que te dé un estudio? En un estricto sentido legalista. ¿Por qué? Porque tú no estás bajo la cobertura de quien te va a dar un estudio. Ese que te va a dar un estudio va a diferir completamente a lo mejor de lo que te enseño yo. ¿Sale? Y al ser un maestro, entre comillas, a lo mejor no le importa tu salvación, a mí sí. Tú sabes el peso que es tener, aunque sean 20, 30 personas, que estén bajo tu cargo, que te diga Dios, estas personas las tienes que cuidar y las tienes que guiar. ¿Ustedes por qué creen que soy tan, cómo les diré, tan cuchillito de palo? No sé si cómo le digan. ¿Ustedes por qué creen que estoy todo el tiempo duro con ustedes? A mí no me interesa, espero que se entienda, a mí no me interesa lo que hicieron. A mí me interesa hacia dónde van a llegar. Porque el pasado a mí no me corresponde juzgarlo, Dios lo juzgó. Pero una vez que Dios te trae aquí, muy bien, a partir de aquí, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Si a mí no me importara, mira, congrégate, diezma, ofrenda, bendiciones, Dios me los bendiga. Que les vaya muy bien. Yo feliz.
y yo contento. Pero tú no tienes idea la responsabilidad que Dios nos dejó a nosotros para llevarlos de la mano a ustedes, y les va a doler. Por eso no me aguantan muchos. Por una razón sencilla. A ver, imagínate el espíritu que tenía Josué. ¿Cómo fue Moisés? ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo fue Moisés con el pueblo? Fue duro, ¿no? En ciertas cosas fue duro. ¿Cómo tenía que ser Moisés? A ver, perdón, Josué. Cuando Josué iba a conquistar la tierra prometida, ¿cómo la iba a conquistar si tenía un pueblo temeroso? Si tenía un pueblo miedoso, si tenía un pueblo débil. Josué tenía que tener una mentalidad distinta, tenía que tener la mentalidad de Moisés. ¿Qué mentalidad tiene de quien te dejas guiar? ¿De aquel que dejas entrar a tu casa? ¿Qué mentalidad tiene? Para empezar, ahí te va, si esta otra persona pertenece a otra congregación y que te va a dar estudio a ti, me tiene que pedir permiso a mí. Es legalista, tómalo como tú quieras. Pero yo no sé qué espíritu tiene esa persona. Yo no sé si esa persona está avalada por su pastor. Es que eso es legalismo, pastor. Te repito, como tú quieras tomarlo. Ahora, vamos a comenzar a terminar de cerrar ese punto. La imposición de manos es la transferencia del poder quien está por salir o quien te está autorizando para que hagas una tarea. Entonces, fíjate muy bien. Si yo pongo mis manos sobre alguien, quien sea, sobre alguien para hacer una tarea, tiene la misma unción que Dios depositó en mí y en mi pastor y en quien ordenó a mi pastor. Muy bien, quien te está pastoreando, ¿qué unción tiene? ¿Qué unción tiene? ¿Qué respaldo tiene? ¿La del Espíritu Santo? Muy bien. A ver si tú confías en esa autoridad. No sé si me expliqué, no sé si me entendieron la ironía. Porque obviamente no voy a blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y dice esta versión, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora sí, me faltan otros 15 minutos para cerrar. ¿Sale? Quiero compartirte lo siguiente. Podría parecerte un poco agresiva lo que te estoy diciendo, muy legalista. Incluso podría parecerte lo que te voy a decir de aquí en adelante un poco hasta como mucha carne, nada espiritual, de mucha vanidad y de mucha egolatría. Mucho. Pero si ustedes se dieron una idea bajo la cobertura de quién están, no estarían perdiendo el tiempo. Les voy a decir por qué. No sé si ustedes se han puesto a pensar en sus momentos de conflicto, en sus momentos de angustias, tristezas, no lo sé. ¿No se han puesto a dimensionar el poder del Dios que tenemos? O sea, imagínate un día. Te voy a decir qué me pasó ayer. Ayer me fui a la ciudad de Guadalajara, tuve mucho tiempo para pensar. Son como 3 horas de camino, me perdí poquito, hice como 3 horas como 3 horas de camino hice de ida. Pero fui un poquito recio, no tan recio como alguien que conozco aquí, que va muy rápido. Pero corre muy recio, ¿sale? Bueno, hice poquito tiempo para allá, para la ciudad de Guadalajara. Iba viendo el paisaje y todas esas situaciones, ¿no? Pero antes de llegar al aeropuerto, me acordé de una historia que contaba una tía mía. Me acordé de una historia que contaban de aquí de la ciudad de Irapuato. No sé si ustedes cuando van a Irapuato o van rumbo a Silao o a León, te vas por el Libramiento y hay un cerro. Bueno, no sé de dónde me contaron que ese cerro fue un dinosaurio. De las historias de los abuelitos y tatarabuelitos y esas cosas, supongo, ¿no? Y cuando iba llegando a al aeropuerto de Guadalajara, bueno, unos 20, 15 kilómetros antes,
Yo iba del lado de un cerro y se veía muy bonito el cerro, está verde ahorita. Y no sé por qué me acordé de esa situación. Bueno, de regreso, como que me dicen por ahí en el término vulgar, me malviajé y me quedé pensando en eso. Traía todo el tiempo eso. Y me acordé porque mi suegra, desde que se fue a Estados Unidos, en Estados Unidos ahorita está el diablo, allá sí está el diablo con el COVID. Aquí como que tiene más consideración del Señor de nosotros. Desde que se fue se enfermó de la garganta, no puede hablar. Bueno, sí habla, pero habla muy ronca. Y mi suegra es una mujer 100% católica, pero ultra católica. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué si no, por qué si oro, por qué no sana? Así pensé, ¿no? Y entonces me quedé, me malviajé. Si mi Dios es el Dios de las galaxias, es el Dios del universo, así como me ven que me puse así me quedé, pero en mi mente estaba, si Dios es esto, Dios poderoso, pues ¿qué es el COVID a comparación de eso? Pero no estoy diciendo en un sentido de mal viajar, en el sentido de romántico, me refiero a un mal viaje en el sentido de conciencia. A ver, si ese Dios que es todopoderoso, chequen, ahí viene la parte ególatra, me escogió a mí y me dio poder a mí, que Él crió todo eso, y entonces, ¿por qué no está ese poder? O sea, ¿por qué no se ejerce ese poder? ¿Sí me explico? Porque es tanto el poder de nuestro Dios que nosotros decimos que tenemos, y entonces, ¿por qué Dios no me respalda? ¿Por qué el barrio no me respalda, pues? ¿Por qué Dios no me respalda? No es que Dios no nos respalde, mis hermanos, pero les voy a decir lo siguiente. La iglesia de Cristo sí es la iglesia de ese Dios, porque lo es, que es el creador del cielo, de la tierra, de lo visible, lo invisible, de todo eso. Y dije, bueno, si ese Dios es tan poderoso y Él es mi Dios, y Él es mi Padre, y Él está dentro de mí a través de su Espíritu Santo, entonces ¿por qué hoy día no tenemos ese poder? Y no sé por qué Dios me trajo a esto. Porque mi iglesia no es una iglesia organizada. Porque mi iglesia hace lo que quiere y yo no respaldo eso. O sea, no yo, Dios. Hagan de cuenta que sentí eso. Yo no respaldo la desorganización de mi iglesia. Y me llevó al pasaje del centurión romano, de la fe. No he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Porque este hombre, si ustedes recuerdan la explicación que dio de la fe, le dice, mira, Jesús o Señor, bueno, ni siquiera, una de las versiones dice que ni siquiera tuvo el contacto directo con Jesús. Dice que de sus empleados, de sus siervos, como que ya tenía no sé si se puso a pensar, si Jesús te dice esto, tú respóndele esto, si te dice esto otro, tú respóndele esto otro, porque dice que no fue el centurión, sino que fueron los siervos del centurión romano. Y Jesús le dijo, voy a la casa. No, Señor, no vayas. No soy digno de que entres en mi casa. Un verdadero humilde, no como nosotros, de que no soy digno, pero nuestras acciones dicen otra cosa. No soy digno, pero soy un desgraciado y no me importa ser un desgraciado, ¿verdad? A eso es lo que dicen nuestras acciones. Bueno, le dice, mira, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. No lo soy. No lo soy. Es la gracia. No, yo sé que no soy digno. Pero le dice, mira, pero sé cómo se mueve esto. Sé perfectamente bien cómo se mueve esto. Nada más di la palabra. Me quedé pensando ayer, nada más tengo que decir la palabra. ¿Verdad? Nada más tengo que decir la palabra. Y entonces, ¿por qué las cosas suceden? Porque el reino de Dios, si nos basamos a lo que dice esta porción de la Escritura, hay otros que entienden mejor cómo es el concepto del reino que los que pertenecen al reino. Los que estamos dentro del reino, entre comillas, la gracia, el favor inmerecido, la ingratitud, nos hace hacer lo que nosotros querramos hacer. Y creemos que porque, espero que se entienda lo que les voy a decir, que porque me paso 3 horas orando, que porque leo la Biblia todos los días, que porque ayuno, ya debo de tener el respaldo de Dios. Pero no es así,
Porque los fariseos, dice la palabra de Dios, que ellos ayunaban, oraban y se ponían en las plazas para que todo el mundo viera que ellos sí lo hacían, pero no tenían el respaldo de Dios, porque no estaban sujetos a un orden divino. Y el orden divino que nosotros tenemos, que Dios nos dejó, es el orden divino que el centurión romano le explicó. Mira, nada más di la palabra, porque yo tengo gente que en cuanto digo algo, ellos me obedecen. Tú nada más di la palabra y no sé qué va a pasar, va a venir un ángel, no sé qué va a pasar. Pero las cosas van a suceder. Y esto va mucho de la mano con lo que hoy te estoy diciendo. ¿Cuántos pastores hoy, y me voy a echar a muchos pastores hoy, cuántos están autonombrados por gracia? ¿Sí me explico? Y espero. ¿Cuántos de ellos, por la emoción que sintieron de servir a Dios, cuántos de ellos se tomaron esta atribución como Saúl, de que no llega Samuel y es la hora del sacrificio, pues yo voy a hacer el sacrificio? Y Dios se enoja con Saúl y lo desecha. A lo mejor por querer hacer algo bueno Saúl, pero como hizo algo que no le correspondía, porque no tenía esa injerencia Saúl, Dios le dijo, Dios lo apartó. Y ustedes lean bien la historia, y por esa situación Dios le quita el reino. Por esa situación Dios le quita el reino a Saúl. Nosotros hoy día hacemos, por gracia, por la mal llamada gracia, hoy día enseñamos lo que nosotros queremos. Malmente vemos un estudio de lo que tú quieras, a veces de testigos de Jehová, de católicos, de mormones, de lo que tú quieras, de mismos cristianos que te enseñan otras cosas. Es que el pastor está enseñando algo del diablo, y es que lo que dice es correcto. Y luego vas a escuchar a otro y va a decir algo que difiere de esto, y ya te vas a ir por otro. Por eso también les dice, no se dejen guiar por cualquier viento de doctrina. Por eso en la lectura, la enseñanza de los fariseos, que Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, yo voy con ellos, ustedes hagan lo que ellos dicen. No se limiten, no lo sometan a juicio, que si está bien, que si es incorrecto, ustedes háganlo, porque tienen la autoridad. Pero aún los fariseos tuvieron que imponer sus manos sobre ellos. No podían enseñar nada más porque sí. Yo, gracias a Dios, nosotros, gracias a Dios, y ahorita te voy a dar el testimonio, tenemos la bendición de ser pastores ordenados, con un presbiterio que puso sus manos sobre nosotros, nos delegaron y nos enviaron. Qué bonito, pastor. No, si tú supieras el trabajo que nos costó llegar a eso, si tú supieras todo lo que me tuve que echar encima, todas las condiciones, lo voy a decir así, todas las condiciones que me puso mi pastor para poderme ordenar. Te voy a contar el último chisme, porque no es chisme, pero te voy a comentar lo último que me dijo mi pastor. En el mes de febrero, aproximadamente febrero, tuve una plática con él. Estaba pasando un momento complicado, y ahí entendí lo que dice Timoteo capítulo 5, no impongas manos a la ligera. Porque cuando entendí esto dije, híjole, de todos los pecados que estoy cometiendo yo, sin que se esté dando cuenta mi pastor, él lleva responsabilidad, de verdad. Me dijo, mira, Juan, quiero decirte algo. Antes de que decirles algo, te voy a decir lo otro. Durante mucho tiempo yo estuve peleado con mi pastor porque no me ordenaba. Recuerdo que cuando iniciamos, ¿cómo te explico que inició esto? Obviamente inició por un llamado de Dios, pero para no hacerte cuento tan largo, porque si empiezo me va a tardar otra media hora, y pues llevan prisa algunos, puede llover. Pero cuando comenzamos la casa de Lucrecia, recuerdo que a los meses ya iniciamos con célula, y si ustedes recuerdan,
Bueno, los que estuvieron con nosotros en ese tiempo, yo no prediqué y yo no inicié, porque era una función que yo no tenía. Yo sabía a dónde quería llegar, yo sabía a dónde Dios me había llamado, pero yo no inicié. Dije, pastor, ya tenemos la gente, aquí está el grupo, aquí está el lugar, toma el lugar. Y si los que, bueno, Lucrecia se debe de acordar, Nacho se debe de acordar, creo que en ese tiempo no estaba todavía ni mi hermano ni mi cuñada, mi mamá, creo que mi mamá ya estaba. Y si os recuerdan, quien tomó el lugar los primeros 3 cultos como congregación, no establecida todavía, fue mi pastor. Yo nada más dirigía las células. Cuando empezó un poquito como a tomar Dios de la mano esto, que fue creciendo poco a poco, bueno, no, poco a poco no, porque creció rápido, esa es la verdad. Recuerdo que yo dije, platiqué con mi pastor y me dice, Juan, te voy a pasar por un proceso, si no mal recuerdo, de 2 años. Y ya habíamos iniciado, ya estábamos en este lugar. Y me dice, vamos a pasar por un proceso de 2 años. Conforme Dios te vaya respaldando en esos 2 años, dice, ya veremos. Y si se cumplen los 2 años, pues te ordenamos al ministerio. Y yo sí tengo una concepción romántica de la ordenación. Sí me imagino así como, me imaginé yo así como cuando a David, que lo ungieron, como a Josué, el cuernito de aceite, tocaban trompeta y toda esa onda. Y es que realmente así lo hacen, de donde yo vengo. Y yo me imaginé algo así, ¿no? Y para mí fue una motivante. Pasó un tiempo, pasó 1 año, y yo me acuerdo que incluso bromeé con mis hermanos, con Lucrecia y con Nacho, y les dije, el pastor me dijo 2 años, ya llevamos 1, no sé si se acuerden. Le dije, llevamos 1, entonces me falta 1, pero no, sí faltaban 2 para él. Bueno, conforme fuimos avanzando, me dice mi pastor, una de las condiciones para que tú puedas ser pastor, literal me pidió las perlas de María. De verdad. Ustedes no tienen ni idea las condiciones que me puso mi pastor para siquiera ser candidato a pastor. Y si ustedes recuerdan, en un principio, y aquí no me van a dejar mentir, jamás me di el título de pastor. Jamás me nombré pastor. Ellos me decían, es que tú ya eres el pastor de la iglesia, Juan. Yo por acá, yo sé que sí, pero no tengo el aval todavía. Y no me daba ese título como pastor. Cuando me presentaba con otras autoridades, tú eres el pastor de la iglesia. Pues soy el encargado. ¿Eres el pastor? No, soy el encargado. No tengo el título pastoral todavía. No tengo esa unción. Hasta que me desesperé. Porque después de los 2 años, que en realidad ya llevábamos 3, pues yo ya no veía claro. Y entre más tiempo pasaba, más se alejaba la posibilidad de que nos ordenaran como pastores. Más pasaba el tiempo. Y ahora ya no era de que ahora tienes que tener tantas familias. Ahora eran ya cosas que yo ya no podía cumplir. Y me acuerdo que la última ocasión, y de esto creo que el que se acuerda muy bien era Nacho. Me acuerdo que la última ocasión que yo hablé con mi pastor, yo ya estaba desesperado. Estuve así de salirme de su cobertura. Tampoco lo sabe él, pero estuve así de salirme de su cobertura para buscar otra, ¿no? Ya que me ordenaran, porque yo había cumplido con todos los requisitos. Para esto ya habían pasado 5 años ya habían pasado. Desde que tomé la decisión de seguir a Dios hasta que me ordenaron, ya no habían pasado 5 años, ya habían pasado 6 años. Cuando de plano yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya me doy por vencido. Y yo siempre he estado tratando de respetar esto. Señor, yo no quiero tomar una posición que no me corresponde. Yo a ustedes les he dicho, hasta incluso recuerdo que a Nacho le hicieron el comentario que se expresaron mal de mí, porque yo les he dicho, a mí me gusta servir en segundo plano. Es muy bonito servir en segundo plano, porque tengo todos los beneficios y ninguna responsabilidad. Nada más la responsabilidad de cumplir con mi trabajo. Es todo. Y es muy padre. Es muy padre.
El título y el cargo de pastor tiene muchas bendiciones, pero tiene muchas cargas. Muchas cargas. Y en esa ocasión, recuerdo que estas ojeras que ven ustedes aquí es por culpa de la iglesia. Ahora sí que dice Pablo, pues esto es testimonio de mi ministerio. Bueno, recuerdo que estaba en la madrugada diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya, yo no estoy jugando. Tú diste una promesa, tú diste una palabra, que lo voy a resumir para no abarcar mucho tiempo. Es decir, no la voy a decir ahorita. Y al siguiente día, mi pastor tenía como 3 meses, 4 meses que no me hablaba. Y cuando digo que no me hablaba no es por algún problema, sino que simplemente pues, tenía sus cosas que hacer y yo las mías. Y el siguiente día recuerdo que como a las 2 de la tarde me marcan y veo, pues aparece su nombre. Y en cuanto lo veo, me dice, perdón, en cuanto veo en mi celular su nombre, sentí que el Espíritu Santo me dijo, Él te va a dar la respuesta. Cuando me dijo eso, dije, bueno, pues yo creo que me voy a tener que ir de la cobertura de mi pastor, porque 1 año y medio antes le dije a mi pastor, ¿y para cuándo nos ordena? Y nunca se me van a olvidar sus palabras. Y me dijo, Juan, voy a ser sincero, no tengo paz para ordenarte como pastor. Como puede ser mañana, o como no puede ser nunca. O como puede ser nunca, perdón. Eso fue un balde de agua fría para mí. Y a partir de ahí, el siguiente año, estoy batallando mucho con eso. Yo ya no oraba con la misma intensidad. Yo ya no los ministraba a ustedes con la misma intensidad. Ya no enseñaba con la misma intensidad. Porque posiblemente estaba tomando un cargo que no me correspondía. Cuando me marca mi pastor, me dice, Él te va a dar la respuesta, me dice mi pastor, en 15 días tenemos una reunión en tu casa, junto con otro pastor, con el pastor que nos ordenó, el pastor Iván y el pastor Raúl. Me dice así, para el 20 y tantos de junio, te voy a ordenar como pastor. Cuando me dijo eso, dije, por dentro, ustedes no tienen ni idea cómo chillé por dentro. Lloré mucho por dentro. Y cuando te dije que hasta este tiempo, febrero de este año, entendí las palabras que mi pastor me dijo, no tengo paz para ordenarte como pastor. ¿Saben qué me estaba diciendo? No puedo transferirte mi unción. No puedo ordenarte como pastor. A pesar de que habían pasado 5 años, perdón, no, casi 6 años, no tengo la paz para ordenarte como pastor. Esto habla, mis hermanos, de un ministerio genuino. Esto habla de una imposición genuina. Esto habla de un llamado genuino. Te lo resumí, te falta la otra parte que luego te la contaré. Y les voy a decir dónde lo confirmé. Cuando nos ordenan como pastores, ¿se acuerdan que les dije que yo tengo el concepto romántico, bonito? Yo me lo imaginaba, me compré una camisa, me compré una corbata, compré zapatos, dije así, de una vez, Señor, yo estoy contento por eso, ¿no? Me imaginé la ordenación. Es algo así como cuando tienes un romance o estás así coqueteando con la persona que quieres que sea tu novia y que tú esperas que te digan que si quieres ser su novia o no. Bueno, ya ahorita es igual, con la equidad de género, ¿verdad? Y dije, va a ser así, va a ser asá, va a ser asá, y nada de eso fue. ¿Qué quiero decirte con esto, mis hermanos? Que Dios nos ha llevado de la mano de tal manera, que cuando no se cumplen mis expectativas en cuanto a la ordenación, Dios me la suplió por otro lado. Y te voy a decir en qué. Me acuerdo que mi pastor dice, no va a pasar toda la iglesia, porque si no vamos a invertir mucho tiempo. Y dice, quiero que pase un adulto hombre, un adulto mujer y un niño. Y creo que fueron 3 nada más. Y pasó Nacho, y pasó Lucrecia, y pasó David.
Para iniciar el ministerio le dije al Señor, quiero a Nacho y quiero a Lucrecia. Y hasta ahí va todo bien. Pero después mi hermana, que no voy a decir el nombre, pero está aquí, fue algo así como la cerecita en el pastel en cuanto a la unción que Dios depositó en este ministerio. Recuerdo que una hermana, y si luego le quieren preguntar, está por aquí. Recuerdo que cuando terminó la ceremonia, el culto, y no me acuerdo si fue ese día o fue después, me dijo, pastor, dice, cuando su esposa iba pasando, o algo así, ella les puede contar mejor el testimonio, yo escuché una voz clara que me dijo, síguela o sujétate a ella, obedécela a ella, algo así. Pero fue una de esas palabras. Después, cuando yo estaba saludando a alguien, también sentí un abrazo muy diferente, que nunca me había dado. Después entendí que era el reconocimiento de las personas hacia el ministerio nuestro. Y con esto de la parte bonita, romántica, quiero pasar a la parte empoderada. Si ustedes supieran lo que ustedes pueden hacer por la unción que Dios ha depositado en este ministerio, otra será la historia de cada uno de ustedes. Si no me entiendes, a lo mejor es porque no perteneces a esta iglesia. Pero lo que te estoy diciendo es de que Dios no te llamó ni Dios te trajo aquí por error. Dios te trajo aquí porque hay una unción genuina de parte del Espíritu Santo de Él, no mía. Pero es un ministerio genuino donde la presencia de Dios está aquí. Porque te digo, nuestro ministerio no es un ministerio de que había una iglesia, el pastor se fue, el pastor hizo lo que sea, ¿y quién está? Pues Juan Carlos. No es el caso de nosotros. No es el caso de que en un saloncito se reunieron y que pues el pastor ya no está. ¿Y a quién elegimos? No es el caso. Es un llamado de cero. Es un llamado genuino de parte de Dios. Y mi aval es la imposición de manos que mi pastor o mi presbiterio impuso sobre mí. El pastor Raúl y mi pastor Iván. Ese es mi presbiterio. Y la unción y el respaldo que tienen ellos lo tengo yo. Y el respaldo que tienen ellos y que tengo yo, esos tres respaldos lo podrían tener ustedes. Pero no todos. Porque estamos hablando exclusivamente en aquellos que quieren servir en una congregación o en esta congregación. Y ahí fue cuando entendí, si mi pueblo entendiera que mi reino es un reino organizado, en la organización del reino está mi poder. Porque estamos hablando de obediencia. Y tú observa, la fe del centurión del romano, toda su explicación fue en la obediencia. Es que si yo le digo, él obedece. Si yo digo, él hace. Si mi jefe me dice, yo hago. Obediencia. No tenemos fe, aunque digamos que tenemos fe, no tenemos la fe porque no tenemos obediencia. Y por mucho que nosotros creamos y reprendamos la enfermedad, y reprendamos al diablo y reprendamos a lo que tú quieras, no tenemos el respaldo de Dios porque no estamos sujetos a Dios. Que el ministerio Sion es un ministerio genuino, real. Dios nos levantó de la nada, sin nada de apoyo, sin nadie que nos patrocine, sin nadie que nos financie, sin nadie que estuviera al tanto de nosotros. Eran nosotros y Dios, con el respaldo de mi pastor. Pero mi pastor en ese tiempo parecía mi enemigo. Hoy es mi amigo, pero en ese tiempo parecía mi enemigo. Dije, ¿tú no quieres que sea pastor? Mejor dime. ¿De veras? Y hoy estamos en la misma condición, mis hermanos. Hoy puede ser un punta de lanza para tu vida si tú entiendes lo que te acabo de decir. Y es una enseñanza primaria. Es una enseñanza de niños, la imposición de manos. Le pusieron las manos al presbiterio, le impuso las manos Moisés, Eleazar, hay un respaldo. Los discípulos impusieron sus manos sobre los diáconos y los ordenaron para trabajar.
Porque tiene que haber una habilitación del líder hacia el discípulo, del maestro hacia el discípulo. Así ustedes pueden estar en otra condición completamente diferente. Tú puedes decir, ¿pero qué es esto? Bueno, pues de la nada Dios hizo algo. Y Dios te puede transformar y te puede cambiar por completo. Por completo. Solamente falta que tú quieres. Y entiendas que para llegar a un lugar de privilegio real, genuino, le tienes que batallar. Dios es así. Dios es así. Si alguien dice que nos autonombramos pastores, mis hermanos, vean el video. Le voy a pedir a mi pastor el video para que lo puedan ver. Lo voy a publicar en YouTube. Voy a subir fotos de cómo inició la iglesia en la casa de Lucrecia. Nacho y Lucrecia eran mis discípulos estrellas. La casa de Lucrecia era mi templo. No salimos de ninguna división porque no dividí a nadie. No me traje a nadie de ninguna iglesia. Y hay una unción genuina en este lugar. Amén. Así que, si tú quieres crecer de aquí en adelante, te lo digo con toda la sinceridad del mundo y con toda la responsabilidad que esto conlleva, estás en un muy buen lugar. Si tú le quieres creer al Espíritu Santo, porque hay algo que tú ya puedes ver, no es algo que tengas que preguntar, es algo que tú puedes ver, es algo que tú puedes palpar, de dónde viene, cómo inició. Hay un aval de parte del Espíritu Santo, hay un aval de parte de Dios, hay un aval. Y por eso el pastor de Sion está friegue, lo digo así porque así lo sienten. Hey, crece, sé mejor persona. Ya te lavó Jesús de tus pecados, sí, pero ese es asunto de Jesús. Yo no me puedo meter ahí. Donde yo sí me puedo meter es, ok, ya Jesús te lavó, no te cambió, porque Jesús no cambia. Y no estoy diciendo ninguna herejía. Jesús no cambia, Él te lava, Él te perdona y Él te da el acceso al reino. Pero como administrador en el reino de Dios, a mí me toca, a ver, oye, ya te lavó Jesús, ya eres parte de este reino, vamos a seguirle. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que trabajar? No, es que ya me salvó Jesús. Eso no es mi jurisdicción, eso es de Él, no mía. Ok, ya estás aquí. Eres chismoso, tienes mentalidad de pobre, sea lo que tengas, no me importa, pero hay que transformar eso en lo que Dios quiere hacer. A mí no me corresponde ni tu salvación, pagar por tu salvación, eso fue de Jesús. A mí me corresponde tratar de transformarte en lo que eras cuando Jesús te limpió, hacia donde Dios te quiere llevar. Esa es mi función. Y muchos no van a aguantar, y muchos no han aguantado. Y hoy quiere ser Dios algo diferente. Pónganse de pie, mis hermanos. Y les voy a decir por qué Dios quiere ser algo diferente. Porque en la parte de la enseñanza les iba a decir, les quería compartir lo siguiente. Les quería compartir de que no abrían su boca a la ligera. Si Dios quiere hacer algo distinto, yo simplemente quiero pedirte algo, porque también estás en tu derecho de hacerlo o no hacerlo. Quiero pedirte que hagamos lo siguiente. Mira, la palabra de Dios dice, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Que toda la palabra y toda profecía tiene que ser juzgada, ¿verdad? Yo considero que lo que yo te dije, pues ya fue juzgado porque te estoy dando ejemplo. Pero si tú quieres juzgarla más, estás en tu derecho. Yo quiero que hagamos lo siguiente. Si tú quieres hacer lo que te acabo de mencionar, quiero que hagamos lo siguiente. Me gustaría que pasaras al frente y le dijeras al Señor, Señor, trae testimonio a mi vida. Trae testimonio a mi vida de que realmente estoy en el lugar correcto. Trae testimonio a mi vida de que estoy en el lugar indicado para sacarme de mi situación, para que pueda ir hacia donde mi corazón anhela. Dime si estoy en el lugar indicado. Si estoy en el lugar indicado, Señor, pues entonces quiero tomar de esa unción. Porque lo que sí te garantizo, no por mí, sino por la palabra,
es que una vez que nosotros podamos hacer funcionar el reino, los milagros, proezas, maravillas, todo lo que Dios dice va a fluir así. ¿Por qué te lo digo? Porque así fluyó la fe del centurión romano. Así fluye el mundo espiritual. Así le dijo el centurión romano: yo sé que si yo le digo a alguien y obedece, va a pasar esto. ¿Te imaginas lo bonito que sería, o lo impresionante que sería de que, a ver, si yo oro e impongo mis manos por alguien, ¿no dice la escritura que van a sanar? ¿Verdad? ¿Sí dice así o no? ¿Verdad? Pero hoy nosotros tenemos que estar haciendo no sé cuántas campañas de oración, no sé cuántos ayunos para poder ir a orar por un enfermo. Y eso no dice la escritura. En cuanto a oración y ayuno, solamente dice en cuanto a los demonios. Pero dice: ustedes impondrán sus manos y los enfermos sanarán. Pablo les dice: vayan con los ancianos de la iglesia, impongan sus manos y estos sanarán. No dice así. Es tan fácil, pero ¿por qué a nosotros es tan imposible? Porque ese Dios que te digo que es el que creó el universo y todo lo que tú sabes, ¿por qué es tan complicado que al momento de orar por alguien no se ejecute una sanidad? Porque no estamos perfectamente organizados. No estamos entendiendo el concepto reino. Y si yo no entiendo el concepto reino, las cosas nunca van a funcionar. Nunca van a funcionar. Y las promesas son para el reino. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar poniendo a prueba nuestra identidad, por decirlo así. Me gustaría que pasaran al frente, por favor.